vimos en la primera clase. Antes de entrar de lleno a lo que es PLC, bueno, refrescar estos conocimientos. Entonces vamos a darle de una vez. Ya lo tocamos, la introducción. El objetivo del repaso es que ustedes se familiaricen nuevamente con los circuitos de control, principalmente con los diagramas y con los dispositivos usados en automatización. Tenemos un ejemplo de un circuito de arranque y paro de un motor, con un pulsador de marcha, pulsador de paro, disyuntor o magnetotérmico, un contactor y el motor. Aquí vemos la importancia de la automatización. Componente básico de un circuito, dispositivo de entrada o elemento de entrada, elemento de procesamiento y elemento de salida. Voy rápido porque ya estos temas los tratamos en la primera clase y el video está por ahí. Diagrama eléctrico y símbolo. Aquí vemos un símbolo en la norma NEMA. Aquí vemos los diferentes tipos de símbolos dependiendo de la norma en la que utilicemos, tanto la NEMA como la DIN. Aquí vemos un diagrama de control. Aquí vemos la diferencia entre la norma NEMA y la norma DIN. Vemos como la norma DIN se lee de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y en la norma NEMA se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Es como un poquito contrario. Seguimos. Aquí vemos cómo se vería un circuito de arranque paro de un motor en la norma DIN. Vemos que aquí el puntero. Vemos que aquí tenemos nuestro diagrama de control y diagrama de fuerza. Recordando, sí, ya que estamos aquí, que en control hay dos tipos de diagrama. Está el diagrama de control, que es donde está la lógica de control del circuito, y el diagrama de fuerza, que es donde está la lógica de esfuerzo de arranque del circuito. Seguimos. Esta fue una practiquita que tuvimos de cómo se conecta correctamente un contactor o el enclavamiento eléctrico de un contactor. Vemos aquí que tenemos nuestra línea 1, va nuestro botón de stop o de paro, luego llega nuestro botón de arranque o de marcha, que es normalmente abierto, el botón de paro es normalmente cerrado. Y aquí tenemos el contacto de clavamiento de nuestra bobina, que es M. Debe tener siempre el mismo nombre, el contacto de clavamiento. ¿Cómo funciona? Bueno, la corriente viene por aquí. Cuando llega al botón de start y presionamos, la corriente pasa, llega a mi bobina, entra a mi bobina y cierra este contacto que permite que mi bobina siga encendida. Visto en dispositivos físicos sería algo como esto. El cable entra a mi botón de paro, sale de mi botón de paro y llega a mi botón de marcha. Sale de mi botón de marcha y llega a mi bobina A1. Antes de cruzar por el botón de marcha, se lleva un contacto normalmente abierto del contactor o VNO. Sale del contacto normalmente abierto VNO del contactor y también va a la bobina de A1 del contactor, y a la otra polo, al lado, va el neutro o la otra línea, dependiendo qué tipo de contactor sea. Y ahí tenemos nuestro arranque con enclavamiento. Ahora sí, aquí fue que nos quedamos. Vamos a hablar sobre los dispositivos de entrada, empezando con los sensores y transductores. Dice, los sensores y transductores son dispositivos utilizados en sistemas de control para detectar y medir magnitudes físicas, como temperatura, presión, nivel, flujo, posición, entre otros. En fin, los sensores se utilizan para decirle a nuestro circuito cuando una variable cambia, o sea, cuando no hay presencia de un producto, cuando la temperatura sube o baja, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de seguir con los sensores, es bueno tocar la lógica de contacto. Aquí tenemos dos botones. Este es un botón de marcha normalmente abierto. Este es un botón de paro, en este caso uno de emergencia, que es normalmente cerrado. ¿Qué significa normalmente abierto? Que el botón físico, esta parte aquí, déjame cambiar el puntero. Esta parte aquí del botón
Si usted se fija, ahí dice NO, aquí. Significa normally open o normalmente abierto, lo que significa que de este punto a este punto, el paso del flujo está interrumpido por un contacto aquí. ¿Qué pasa? Cuando yo presiono mi botón, cuando yo presiono el botón, este paso se cierra y ahí es que continúa el flujo de la energía. En este caso es todo lo contrario, de este punto a este punto, el contacto está cerrado. O sea, que sin yo ponerle la mano al botón, él normalmente está cerrado. O sea, que el paso de la corriente es continuo. Ahora, cuando yo presiono mi botón, cuando yo lo presiono, esto aquí se abre y ya no pasa la corriente eléctrica. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Espero que se haya entendido correctamente. Tenemos los botones. Aquí tenemos eso que vemos aquí. Es esto mismo sin el botón. Esta es la parte que se conecta del contacto normalmente. Este normalmente es cerrado. Cuando usted lo vea rojo y ahí que diga NC, usted sabe que normalmente es cerrado. Aquí tenemos una pequeña imagen que muestra cómo funcionaría un circuito. Antes de seguir, déjenme mostrarle físicamente cómo se ve este contacto. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Primero le muestro nuevamente cerrado. Esta es la parte que es pulsada por el botón. Y aquí está la parte de las conexiones. Aquí está. Se conecta el cable en el 1 y sale por el 2. Inmediatamente yo presiono mi botón, el contacto queda totalmente abierto. Aquí tenemos un normalmente abierto. Siempre son verdes. Pero es bueno que no nos fijemos en el color, sino en el NO, en los números o en los números que son 3 y 4. Presionamos y el circuito cierra. Cuando presionamos cierra, cuando soltamos abre. Ya ustedes saben. Seguimos. Seguimos. Tipos comunes de sensores transductores que veremos en la industria. Sensores de proximidad, que son uno de los más vistos, de los que mayor cantidad tiene la máquina. Entre estos tenemos varios tipos, siendo los principales el inductivo, el capacitivo y los fotoeléctricos. El símbolo de un sensor es este. Perdón. Lo vemos aquí. El símbolo del sensor es este. Así lo encontraremos en los planos y diagramas. Sensor de nivel es otro tipo de sensor que vemos en la industria. El símbolo del sensor de nivel es este. En la norma NEMA, claro está. Son sensores que miden el nivel en un tanque, por ejemplo, de agua, o en un silo, por ejemplo, que utilice grano de maíz o algo así. Entre ellos, el más común que vemos normalmente son las flotas que se usan en los tinacos, se usan en las cinternas. Es un sensor de nivel que lee, valga la redundancia, el nivel del agua en una cinterna. Seguimos. Sensor de temperatura. Aquí tenemos, este se llama RTD, o resistencia termodinámica. Esta es una termocupla. Son varias opciones de sensores de temperatura. La mayoría son así, tipo bulbos se llaman. Se introducen en el lugar donde está la alta temperatura, ellos la censan y la señal se envía a un transductor para que la convierta en una señal que nosotros podamos manejar o ver. Aquí tenemos la simbología del sensor de temperatura. Vemos que el contacto abierto es así,
y el cerrado es así. Sensores de presión tenemos también. Aquí tenemos un sensor o presión switch. A este se le conecta una manguera y donde usted ve las rocas se le conecta una manguera y sensa la presión neumática o hidráulica del fluido que va pasando por ahí por el circuito neumático o hidráulico, ya sea aire o agua. En este caso, estos son automáticos, o sea, usted le setea un máximo y un mínimo, y dependiendo si llegan al máximo o al mínimo, te pueden dar una salida u otra. El símbolo del sensor de presión es así. Es bueno que se aprendan el símbolo de cada dispositivo para que cuando vean el diagrama les sea fácil ver de qué tipo de sensor se trata. Sensores de flujo. Aquí tenemos un flow meter, como le llaman en inglés, o sensor de flujo. El líquido entra por este lado de la tubería, sale por este y él va midiendo y dando pulso conforme va pasando la cantidad de líquido. El símbolo de un sensor de flujo es este. Es el símbolo. Donde ustedes lo vean y ustedes saben que es un sensor de flujo. Tiene contactos normalmente cerrados y abiertos. Aquí vemos un circuito con sensores y transductores. Por ejemplo, aquí tenemos un sensor de temperatura en el tanque. Sensa la temperatura del líquido. Aquí tenemos un sensor de nivel. Esta es una pantalla para ver el nivel y la temperatura del líquido. Tenemos relay para alarma, un comunicador portátil. Esto de HAR es un protocolo de comunicación industrial. Se utiliza muchísimo en instrumentación. Por ejemplo, esto que dice 4 miliamperios a 20 miliamperios es regularmente la señal que tienen los sensores de temperatura y de flujo. Esto es llevado a un transductor que lo traduce, lo convierte en una señal que nosotros podamos distinguir como grados Celsius o metros cúbicos, por ejemplo, en caso de nivel. Actuadores y dispositivos de control. Los actuadores y dispositivos de control son componentes esenciales en el sistema de automatización industrial utilizados para realizar acciones físicas en respuesta a señales generadas. Una vez que el sensor lee, le dice a la máquina, mira, tengo producto aquí. La máquina debe hacer algo y para eso utiliza los actuadores. Hay actuadores lineales, rotatorios como los motores, lineales son los cilindros, neumáticos como la electroválvula, eléctricos como los contactores y etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de actuadores. Los más comunes los vamos a presentar aquí. Primero tenemos el motor eléctrico. Es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. El símbolo de un motor eléctrico es este, en este caso de un motor trifásico. Es bueno, les recuerdo, siempre se lo voy a recalcar que se aprendan los símbolos para que cuando vean los diagramas sepan de qué dispositivo se trata. Seguimos con los actuadores, aquí tenemos electroválvulas, en este caso solenoides. Estas reciben energía en el solenoide, crean un campo magnético y mueven el émbolo de la válvula, permitiendo el paso o no del agua o del aire, lo que sea que la válvula esté controlando. Son dispositivos electromecánicos que controlan el flujo de líquidos o gases en un sistema utilizando la corriente eléctrica. Eso es una electroválvula en definitiva. El símbolo eléctrico de una electroválvula es este. Y también este es el diagrama del tipo de válvula. Por ejemplo, esta válvula que tenemos aquí es una válvula 2-1, significa 1-2. Significa una vía, dos posiciones. O sea que la posición cambia de este recuadro a este lado y permite el paso del flujo. Y cuando la energía se va, vuelve a su posición original y el flujo se queda ahí. Seguimos. Aquí tenemos actuadores comunes, cilindros. Cilindros neumáticos son dispositivos mecánicos que convierten la energía del aire comprimido en movimiento lineal o rotativo. En este caso, aquí tenemos el ejemplo de varios cilindros.
Estos son cilindros doble efecto, por ejemplo. Con puntero aquí. Que tienen dos entradas de aire, por eso se llaman doble efecto. Hay algunos que son simple efecto. A ver si tenemos algunos aquí. Todos estos son doble efecto en realidad. Significa que el aire entra por aquí y sale por aquí y viceversa. Puede entrar por aquí y salir por aquí. Dependiendo de lo que tú quieras hacer. Si contraer o retraer el cilindro. Seguimos. Aquí tenemos algunos símbolos de los cilindros. Tenemos el simple efecto. Este solamente le entra aire por aquí para sacar el vástago. Y cuando deja de entrar el aire, él vuelve a su posición original ya que tiene un resorte interno. Ambos son iguales. Aquí tenemos doble efecto. Entra aire por ahí. Y para él volver a su posición debe tener una contrapresión que le empuje el aire hacia atrás. Seguimos. Actuadores más comunes tenemos los servomotores, que eso se ve muchísimo en la industria. Servomotores son actuadores rotativos o lineales que permiten un control preciso de la posición, la velocidad y la aceleración. Utilizan un sistema de retroalimentación para ajustar continuamente su rendimiento. El sistema de retroalimentación que utilizan se llama encoder. Es un dispositivo que viene integrado en el servomotor que, conforme el motor va girando su rotor, va enviando pulsos al sistema. ¿Qué marca esto? La velocidad del motor y la posición del eje en 360 grados. Seguimos. Circuitos de control de potencia. Los circuitos de control de potencia es un sistema diseñado para controlar el suministro de energía a los actuadores, como motor eléctrico, válvula y otros dispositivos. Entre ellos tenemos los más comunes, que son los relés y contactores. En este caso aquí tenemos, aquí tenemos es un relé de estado sólido, igual que este. El relé de estado sólido es diferente a un relé mecánico, ya que no tiene parte mecánica dentro de él, sino que todo se hace con puerta electrónica. Y aquí tenemos un contactor. Aquí tenemos variadores de velocidad, que su función es aumentar o disminuir la velocidad del motor, y esto lo hace variando la frecuencia. Funcionan parecido a un inversor. Por ejemplo, por aquí arriba le entra corriente AC. Ellos internamente aquí la transforman o la rectifican, la vuelven corriente DC. ¿Para qué la vuelven corriente DC? Bueno, para poder a la hora de volverla a convertir a C, aquí vuelven y la convierten a C, pero la convierten a C rectificada o controlada. La convierten en DC y luego, para poder variar la frecuencia con IGBT y transistores, lo que hacen es variar la frecuencia de la onda sinusoidal. Y esto lo que logra es variar la frecuencia del motor y a su vez aumentar o disminuir la velocidad del motor. Espero que se haya entendido, en verdad. Y ya, este es el repasito de controles que quería darles. Ya ustedes saben, ahora les voy a explicar, en el próximo video les voy a explicar el software KDE-Simu y el software PS-Simu para que los conozcan y puedan ir practicando todo lo que hemos visto en ellos. Ya ustedes saben, nos vemos en el próximo video.